Una aplicación de las reacciones de óxido-reducción es la comprensión del fenómeno de la corrosión metálica, que ocasiona el deterioro del material metálico y de sus propiedades. El concreto reforzado con varillas de acero es uno de los materiales de construcción más ampliamente usados. Sin embargo, las estructuras que los emplean tienen el inconveniente de ser susceptibles a la corrosión. El problema del deterioro de las estructuras de concreto debido a procesos de corrosión es serio y de implicaciones económicas mayores. La habilidad para evaluar la corrosión de las varillas de refuerzo en estructuras y poder estimar la vida en servicio remanente es tema de estudios en el ámbito mundial. Comenzaremos explicando qué es la corrosión. La corrosión es el ataque destructivo de un metal por reacción química o electroquímica con su medio ambiente. Teoría electroquímica de la corrosión. Fundamentalmente en el proceso de oxidación o corrosión es aquel en el que los átomos metálicos pierden electrones para luego convertirse en iones positivos. El área donde los átomos metálicos pierden electrones y se convierten en iones se denomina área anódica y ahí se da la reacción de oxidación o reacción anódica. El área donde se utilizan los electrones es llamada área catódica y ahí se da la reacción catódica o de reducción. Dado que los metales son buenos conductores de electrones, estas áreas pueden separarse si las condiciones ambientales lo permiten. Siempre es necesaria una reacción anódica y una reacción catódica para que tenga lugar la corrosión, ya que el metal no puede perder electrones a menos que alguna otra sustancia pueda aceptarlos. Los iones migran rápida y fácilmente en solución, pero lo hacen más lentamente a lo largo de la superficie de los metales secos. Por lo tanto, los metales en soluciones pueden desarrollar áreas anódicas y catódicas bastante alejadas, pero en la atmósfera generalmente estarán más juntas. Los metales difieren considerablemente en su tendencia a perder electrones y convertirse en iones, lo que se denomina potencial de oxidación. A partir de este, existe una serie electromotriz que coloca los metales en un arreglo según su tendencia a perder electrones. Los que tienen la mayor tendencia a perder electrones, es decir, con mayor potencial de oxidación, están en la parte superior de la serie y los que tienen poca tendencia en la parte inferior. Entonces, cuanto más alto es un metal en la serie electromotriz, mayor es su tendencia a perder electrones. La oxidación en este sentido no se limita a la unión con el oxígeno, pero se refiere al proceso de perder electrones, ya sea con oxígeno o con cualquier otra sustancia. Factores que afectan a la corrosión. Los factores que afectan a la corrosión según Frederick Dorman son el tipo de metal, el medio corrosivo y las influencias externas. El tipo de metal. Un metal que no se encuentra combinado en la naturaleza como la plata o el oro es más difícil de corroer que uno que se encuentra en forma combinada como el hierro. Como se mencionó anteriormente, debe considerarse su posición en la serie electromotriz, pues entre mayor sea su potencial de oxidación, más fácil podrá sufrir corrosión. Otro factor a considerar es su pureza. Entre más puro sea un metal, menos se corroerá. Su estado físico también influye, ya que combinará su potencial de electrodo y su velocidad de disolución. Si se mide el potencial de cualquier pieza de metal y se le imparte una tensión o deformación, el potencial se tornará más negativo, mostrando que hay una mayor tendencia de que el metal sometido a tensión pierda electrones o entre en disolución, es decir, que se corroa. El comportamiento superficial también ha de considerarse. La mayoría de los metales son fácilmente atacados por el oxígeno para formar óxidos. Algunos de estos son bastante solubles y otros no. Si un metal forma un óxido que es insoluble y este tiende a cubrir completamente su superficie, entonces este metal estará protegido de un ataque adicional. Las películas de óxido que tienden a proteger el metal subyacente de los medios corrosivos se denominan películas pasivas y el fenómeno se conoce como pasividad. Un ejemplo es el aluminio. Medio corrosivo. Debe tenerse en cuenta la naturaleza y la concentración del catión.
El 95% de la corrosión es la corrosión ácida, es decir, la corrosión debido a la sustitución del metal por el hidrógeno en el medio corrosivo. Las soluciones salinas metálicas reaccionan del mismo modo sobre los metales, al igual que los ácidos. La única diferencia es la suplantación del metal por el hidrógeno. La conductividad del medio corrosivo tiene un efecto directo sobre la velocidad de disolución del metal atacado. A mayor conductividad, mayor corrosión. Por otro lado, la difusión y la temperatura provocan cambios de concentración que pueden alterar los potenciales de los electrodos. Se puede decir que la difusión aumenta con un aumento de la temperatura o de la circulación y con una disminución de la viscosidad, mientras que la viscosidad disminuye con un aumento de la temperatura, lo que puede acelerar los procesos de corrosión. Tomando como base la naturaleza de los productos de la corrosión y sus comportamientos, estos se pueden clasificar en 3 tipos. 1. Los que son solubles. 2. Los que se adhieren al metal y son impermeables a los iones y son insolubles. 3. Los que impiden la formación de la película pasiva, es decir, actúan como pantallas de oxígeno. Si el producto es solo ligeramente soluble y tiene una tendencia a adherirse a la superficie metálica formando una película protectora, no se producirá corrosión. Los compuestos que actúan como pantallas de oxígeno favorecerán el ataque. Influencias externas. Concentración de oxígeno. En aquellos casos de corrosión que son del tipo de evolución del hidrógeno, el oxígeno tiene poca o ninguna importancia, pero cuando la polarización del hidrógeno se sostiene a sí misma y una corriente no fluye, la concentración de oxígeno es más importante. Con metales que forman películas protectoras, 2 tendencias se oponen entre sí. La primera es la formación de una película protectora de óxido, que previene un ataque adicional, y por otra parte, el oxígeno se consume constantemente por el hidrógeno polarizado y promueve el ataque. Con los metales que no forman películas de óxido protector o en medios que tienen una acción disolvente sobre la película protectora, el ataque es proporcional a la concentración de oxígeno. Luz. Todas las sustancias tienen la propiedad de la absorción de la luz en mayor o menor grado. Dado que la luz es una forma de energía, el material absorbente debe hacer uso de esta energía de una manera u otra. Los metales se ven afectados de tal manera que sus potenciales de solución se incrementan, siendo esta una de las explicaciones para el fenómeno conocido del efecto fotoeléctrico. La importancia de la longitud de onda también ha sido enfatizada, siendo obvio que una longitud de onda más corta que posee una mayor energía causará una mayor corrosión. Coloides. Los coloides pueden actuar de tal manera que están absorbidos sobre la superficie del metal, o pueden actuar para aumentar la viscosidad de la solución. En el primer caso puede formarse una película protectora adherente. En el segundo caso, el flujo de iones será naturalmente impedido. Es interesante observar que la adición de casi cualquier coloide inhibe la corrosión. Bacterias. Se sabe que ciertos microorganismos influyen considerablemente en la corrosión, principalmente en el hierro. Estos organismos se conocen como Lepidopteris ocracea, Bellitoa alba, Crenotrix polispora, Salionellum ferruginea, etc. Pueden afectar a la corrosión de las siguientes maneras. 1. Cambiando las concentraciones de oxígeno, ya que son bacterias aerobias. 2. Mediante la producción de productos finales activos como ácidos húmicos y sulfuros. 3. Por la formación de incrustaciones que crean películas que alteran la concentración de oxígeno. Tipos de corrosión. La identificación puede realizarse de muchas formas, pero todas ellas se encuentran interrelacionadas en alguna manera. Como ejemplo, podemos establecer la siguiente clasificación. Corrosión por deterioro uniforme o general. Corrosión galvánica o entre dos metales. Corrosión erosiva. Corrosión por picadura. Corrosión por grieta. Corrosión intergranular. Corrosión bajo tensión. Corrosión por desgaste. Disolución selectiva o desaleante. Corrosión seca. Corrosión de deterioro uniforme o generalizada.
La corrosión por deterioro uniforme se caracteriza por una reacción química o electroquímica que actúa uniformemente sobre toda la superficie del metal expuesto a la corrosión. Sobre una base cuantitativa, el deterioro uniforme representa la mayor destrucción de los metales, especialmente de los aceros. Corrosión galvánica o entre dos metales. Debe tenerse cuidado al unir metales distintos porque la diferencia en sus potenciales electroquímicos puede conducir a su corrosión. El acero galvanizado, que es acero recubierto de zinc, es un ejemplo en el que un metal, como el zinc, se sacrifica para proteger al otro, como el acero. El zinc, galvanizado por inmersión en baño en caliente o electrodepositado sobre el acero, constituye el ánodo para este último y, por tanto, se corroe protegiendo al acero, que es el cátodo en esta celda galvánica. Cuando el zinc y el acero están desacoplados, se corroen aproximadamente al mismo tiempo. Sin embargo, cuando están juntos, el zinc se corroe en el ánodo de la pila galvánica y de esta manera protege al acero. Corrosión por grietas. La corrosión por grietas es una forma de corrosión electroquímicamente localizada que puede presentarse en hendiduras y bajo superficies protegidas, donde pueden existir soluciones estancadas. La corrosión por grietas tiene una reconocida importancia en ingeniería, toda vez que su presencia es frecuente bajo juntas, remaches, pernos y tornillos, entre válvulas y sus asientos, bajo depósitos porosos y en muchos lugares similares. La corrosión por grietas se produce en muchos sistemas de aleaciones como el acero inoxidable y aleaciones de titanio, aluminio y cobre. Para que ocurra este tipo de corrosión, la grieta ha de ser lo suficientemente ancha para permitir que se introduzca líquido, pero a la vez lo bastante estrecha para mantener estancado el líquido. Por consiguiente, este tipo de corrosión se producirá más frecuentemente en aberturas de unos pocos micrómetros o menos de anchura. Las juntas fibrosas, que pueden actuar como mechas para absorber una solución electrolítica y a la vez mantenerla en contacto con la superficie metálica, son localizaciones ideales para la corrosión por grieta. Corrosión intergranular. La corrosión intergranular es un deterioro por corrosión localizada y o adyacente a los límites de grano de una aleación. Bajo condiciones ordinarias, si un metal se corroe uniformemente, los límites de grano serán solo ligeramente más reactivos que la matriz. Sin embargo, bajo otras condiciones, las regiones del límite del grano pueden ser muy reactivas, resultando una corrosión intergranular que origina pérdida de la resistencia de la aleación e incluso la desintegración en los bordes grados. Uno de los más importantes ejemplos de corrosión intergranular es la que tiene lugar en algunos aceros inoxidables austeníticos, que contienen 18% de cromo y 8% de níquel. Cuando son calentados o enfriados lentamente a través del rango de temperaturas de 500 a 800 grados centígrados. En este rango de temperaturas sensibilizado, los carburos de cromo pueden precipitar en las interfaces del límite de grano, como se muestra en la figura. Corrosión bajo tensión. La rotura por corrosión por esfuerzo o bajo tensión, SCC, por sus siglas en inglés Stress Corrosion Cracking, de metales se refiere a la rotura originada por la combinación de efectos de tensiones intensas y corrosión específica que actúa en el entorno del metal. Durante la SCC, el ataque que recibe la superficie del metal es generalmente muy pequeño, mientras que las grietas aparecen claramente localizadas y se propagan a lo largo de la sección del metal. Los esfuerzos residuales que dan lugar a la SCC pueden ser resultado, por ejemplo, de esfuerzos térmicos introducidos por las tasas desiguales de enfriamiento, de un diseño mecánico defectuoso para esfuerzos, de transformaciones de fase durante el tratamiento térmico durante el trabajo en frío o durante la soldadura. Solo ciertas combinaciones de aleaciones y ambientes son susceptibles a la SCC. No parece haber un modelo general para los ambientes en los que se produce la SCC en las aleaciones. Por ejemplo, los aceros inoxidables fallan en atmósferas de cloro, pero no en las que contienen amoníaco. Por el contrario, los latones, aleación de cobre y zinc, fallan en atmósferas que tienen cloro. Nuevas combinaciones de aleaciones y ambientes que originan la SCC están siendo descubiertas continuamente. Corrosión erosiva. La corrosión erosiva puede ser definida como la aceleración en la velocidad de ataque corrosivo al metal debida al movimiento relativo de un fluido corrosivo y una superficie del metal. Cuando el movimiento relativo del fluido corrosivo es rápido,
los efectos del desgaste mecánico y abrasión pueden ser severos. La corrosión erosiva está caracterizada por la aparición en la superficie del metal de surcos, valles, hoyos, agujeros redondeados y otras configuraciones dañinas de la superficie del metal, las cuales generalmente se presentan en la dirección de avance del fluido corrosivo. Daño por cavitación. Este tipo de corrosión es causado por la formación e implosión de burbujas de aire o cavidades llenas de vapor en un líquido que se encuentra cerca de la superficie metálica. La cavitación ocurre en la superficie de un metal donde el líquido fluye a gran velocidad y existen cambios de presión, como por ejemplo en impulsores de bomba y propulsores de barco. Cuando suceden numerosas implosiones, puede hacerse un daño considerable en la superficie del metal, separando las partículas superficiales y arrancando partículas de metal de la superficie. La cavitación puede incrementar la velocidad de corrosión y originar desgastes superficiales. Corrosión por desgaste o frotamiento. Este tipo de corrosión tiene lugar en las interfaces entre materiales bajo carga, es decir, en servicio, sometidos a vibración y deslizamiento. La corrosión por desgaste aparece como surcos u hoyos rodeados de productos de corrosión. En el caso de la corrosión por desgaste de metales, se observa que los fragmentos de metal entre las superficies rozadas están oxidados y algunas capas de óxido se encuentran disgregadas por la acción del desgaste. Como resultado, se produce una acumulación de partículas de óxido que actúa como un abrasivo entre superficies con ajuste forzado, tales como las que se encuentran entre ejes, cojinetes o mangas. Corrosión selectiva o desaleante. La disolución selectiva es la eliminación preferencial de un elemento de una aleación sólida por procesos corrosivos. El ejemplo más común de este tipo de corrosión es la pérdida de zinc que tiene lugar en los latones, el cual está aleado con cobre. Procesos similares también ocurren en otras aleaciones, como la pérdida observable de níquel, estaño y cromo de las aleaciones de cobre, de hierro, en hierro fundido, de níquel en aceros y cobalto en las estelitas. Corrosión en estructuras de concreto. El concreto armado reúne las propiedades de dos materiales, el acero y el concreto, que juntos le dotan de la destacada resistencia a la tracción del primero y la buena resistencia a la compresión del segundo. El concreto es una mezcla de dos componentes, pasta y agregados. La pasta de concreto se compone de cemento, agua, aditivos y aire atrapado y o incluido. Los agregados son conocidos como finos, es decir, las arenas, y gruesos, es decir, las gravas. El acero de refuerzo es una aleación hierro-carbono, que generalmente tiene un acabado superficial en relieve llamado corrugado. Al estar embebido en la masa de concreto, este lo protege de la corrosión, ya que lo mantiene en un estado pasivo, debido a su elevado pH, entre 12.5 a 13.5 aproximadamente. Sin embargo, la interacción con el medio ambiente provoca que la protección se vea disminuida. Los principales agentes agresivos son los cloruros en regiones marinas y la carbonatación en zonas rurales e industriales. La combinación de los agentes agresivos tiene un efecto sinérgico, acelerando el proceso de degradación de las estructuras de concreto armado. Durante el proceso de corrosión en estructuras de concreto, la zona anódica y la zona catódica están localizadas en la superficie del acero de refuerzo, mientras que el concreto actúa como electrolito, completándose así los elementos que se requieren para formar la celda electroquímica. La celda electroquímica también es llamada pila de corrosión, celda electrolítica o celda galvánica. El estudio de la cinética de las reacciones involucradas es útil para predecir la velocidad a la cual el metal se va a corroer. La frontera entre un metal y un electrolito recibe el nombre de interfase, y es la región en la que se llevan a cabo las reacciones de oxidación y reducción. Cuando los agentes agresivos no están presentes desde la elaboración del concreto, estos penetran a través de él cuando la estructura es puesta en servicio. Al llegar a la superficie del metal, provocan que la corrosión se desencadene. Una vez que la corrosión se ha desencadenado, esta se manifiesta bajo tres vertientes: sobre el acero,
con una disminución de su diámetro inicial y por lo tanto de su capacidad mecánica. Sobre el concreto, debido a que al generarse acumulación de óxidos expansivos en la interfase acero-concreto, provoca fisuras y desprendimientos. Y por último, sobre la adherencia acero-concreto. Dado que en el video de aplicación de las reacciones de neutralización abordamos el tema de la carbonatación del concreto, en esta ocasión nos enfocaremos a la corrosión por presencia de cloruros. Ataque por cloruros en el concreto. La corrosión del acero de refuerzo existente dentro del concreto se origina por la presencia exclusiva de oxígeno y humedad en las proximidades de las barras, pero la existencia de cloruros libres en el medio que las rodea es un desencadenante del proceso. Debido a su alto contenido de cloruros, el agua de mar representa un elemento ofensivo para el concreto y el acero de refuerzo, pues propicia y acelera, una vez que se ha iniciado, el fenómeno de corrosión. En las franjas costeras, la brisa marina acarrea importantes contenidos de humedad, que naturalmente llevan en sí cloruros. De esta manera, estructuras que no están en contacto directo con el agua de mar sufren igualmente sus embates. Dentro de las condiciones que favorecen el ataque de cloruros se tiene excesiva porosidad del concreto, reducido espesor del recubrimiento de concreto sobre el refuerzo, existencia de grietas en la estructura, alta concentración de agentes corrosivos en los componentes del concreto. Efectos en el concreto. Los cloruros pueden estar presentes desde el inicio de la mezcla de concreto fresco, disueltos en los agregados, en los aditivos o en el agua. Se refieren como cloruros totales calculados y se expresan como el porcentaje de ion cloruro respecto al peso del cemento. El ion cloruro puede también penetrar posteriormente en el interior del concreto por difusión desde el exterior, en cuyo caso el riesgo de corrosión se incrementa grandemente. Los cloruros totales en el concreto se pueden subdividir químicamente en ligados y libres. Esta distinción resulta importante, ya que son los cloruros libres los responsables de la corrosión del acero de refuerzo. El efecto directo más nocivo por acción de cloruros en la mezcla de concreto endurecido está constituido por la cristalización de las sales dentro de sus poros, la cual puede producir rupturas debido a la presión ejercida por los cristales de sal. Puesto que la cristalización ocurre en el punto de evaporación del agua, este tipo de ataque se produce de manera más acentuada en el concreto que no está permanentemente en contacto directo con el agua. No obstante, debido a que la sal en solución penetra y asciende por capilaridad, el ataque es más intenso cuando el agua o la humedad pueden penetrar en el concreto, de tal suerte que la permeabilidad de este material es un factor de gran importancia. En el caso del concreto reforzado, la absorción de sales establece áreas anódicas y catódicas. La acción electrolítica resultante conduce a una acumulación de producción de corrosión sobre el acero, con la consecuente ruptura del concreto que lo rodea, de tal manera que los efectos se agravan. Efectos en el acero de refuerzo. Si el pH del concreto disminuye a menos de 10 por acción de los efectos tales como la carbonatación, la corrosión puede iniciarse. El efecto de la carbonatación puede disminuir el pH a niveles de 8 o 9, resultando en corrosión del acero cuando están presentes la humedad y los iones cloruros disueltos en el agua en niveles por encima del 2% a la masa de cemento, lo cual acelera la corrosión. El resultado principal y más grave de acción de los cloruros sobre el acero de refuerzo lo constituye la corrosión acelerada que éste sufre a consecuencia de su acción como catalizador en el proceso electrolítico. Como pudiste observar, el fenómeno de la corrosión es un proceso de óxido-reducción y es un fenómeno de gran importancia para todas las obras de ingeniería civil. Zapraszają Państwa na koncerty zespołu będącego współtwórcą gatunku muzyki określanej jako rock elektroniczny. Dobry wieczór. Polska Agencja Artystyczna Pagart i Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych Impart zapraszają Państwa na koncerty zespołu będącego współtwórcą gatunku muzyki określanej jako rock elektroniczny.